Muy buenos días, bendecido sábado 16 de mayo para ti y para toda tu familia en este tiempo santo de Pascua. Tal vez hoy despertaste temprano, preparaste café, comenzaste tus responsabilidades como todos los días, pero dentro de ti hay una lucha que nadie conoce completamente. Porque hay personas que siguen adelante por obligación, por amor a sus hijos, por costumbre, mientras el corazón lentamente se va cansando de tantas batallas silenciosas. Y quizá tú eres una de esas personas. Tal vez últimamente te cuesta encontrar paz, te cuesta dormir tranquilo, te cuesta dejar de pensar en los problemas. Hay heridas que todavía sangran por dentro aunque nadie las vea. Hay palabras que te marcaron, hay decepciones que te cambiaron. Y a veces uno termina sonriendo por fuera mientras por dentro se siente profundamente agotado. Pero escucha esto antes de continuar. Cristo resucitado no vino solamente para las personas fuertes, vino especialmente para los corazones cansados. El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28, contiene una promesa impresionante de Jesús. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Qué difícil resulta creer eso cuando uno está atravesando momentos complicados. Porque hay personas que llevan mucho tiempo pidiendo y todavía no ven respuestas. Han pedido por salud, por trabajo, por un hijo que se alejó de Dios, por un matrimonio roto, por paz interior, y aún así sienten que el cielo permanece en silencio. Y allí comienza una de las luchas espirituales más fuertes, seguir creyendo cuando todavía no ves el milagro. Por eso las palabras de Jesús hoy son tan profundas. Él no promete ausencia de problemas, promete presencia divina en medio de las pruebas, promete que el Padre escucha, promete que la oración sincera nunca cae al vacío. Y qué importante es recordar eso en este tiempo de Pascua. Porque la Pascua no significa que ya no existirán lágrimas. La Pascua significa que las lágrimas no tienen la última palabra. Cristo venció la muerte precisamente para mostrarnos que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue teniendo poder para abrir caminos nuevos. La primera lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra a Pablo continuando su misión sin detenerse. Qué impresionante hombre. Después de persecuciones, rechazos, peligros y cansancio, sigue anunciando el Evangelio. Y eso nos enseña algo muy importante. Hay personas que abandonan fácilmente su fe apenas llegan las dificultades. Se alejan de Dios por una decepción, dejan de orar por cansancio, pierden la esperanza porque las cosas no sucedieron como esperaban. Pero Pablo siguió caminando, no porque la vida fuera fácil, sino porque había descubierto algo que cambió completamente su existencia. Quien verdaderamente se encuentra con Cristo ya no puede vivir igual. Y quizá hoy tú necesitas reencontrarte nuevamente con esa presencia de Dios que antes sentías más viva en tu corazón, porque tal vez hubo un tiempo donde orabas con más fe, donde ibas a misa con más alegría, donde sentías más hambre espiritual. Pero poco a poco llegaron los problemas, las preocupaciones, las heridas, y el alma comenzó a enfriarse lentamente. Y eso pasa más seguido de lo que imaginamos. El cansancio espiritual no llega de golpe, llega poco a poco, a través de decepciones, rutinas, preocupaciones y silencios interiores que uno va acumulando sin darse cuenta. Hasta que un día la persona sigue viviendo, pero ya no tiene alegría dentro del corazón. Por eso hoy Jesús insiste tanto en la oración: pidan y recibirán. No porque Dios ignore tus necesidades hasta que le insistas, sino porque la oración mantiene vivo el corazón. Una persona que deja de orar lentamente comienza a endurecerse, comienza a llenarse de miedo, de ansiedad, de pensamientos negativos, y el enemigo aprovecha esos momentos para sembrar desesperanza. Ya no vale la pena, nada va a cambiar. Dios no te escucha, siempre será igual. Pero hoy Cristo resucitado quiere romper esas mentiras, porque aunque tú no veas todavía el resultado, Dios sigue obrando. Mientras tú lloras, Él escucha. Mientras tú esperas, Él trabaja. Mientras tú sientes silencio, Él sigue acomodando caminos invisibles. Y quizá esta reflexión llegó hoy precisamente porque el Señor sabía cómo amaneciste. Sabía tus preocupaciones, sabía tus pensamientos, sabía incluso esas lágrimas que nadie más conoce. Por eso hoy quiere recordarte que todavía no es el final de tu historia. Hay personas que sienten que ya no tienen fuerzas para luchar por su familia, padres preocupados por hijos rebeldes,
mujeres agotadas emocionalmente, personas mayores sintiéndose solas, jóvenes con miedo al futuro, matrimonios sobreviviendo apenas entre discusiones y silencios. Y en medio de todo eso, Jesús vuelve a decir: pidan y recibirán. No dejes de pedir, no dejes de confiar, no dejes de buscar a Dios justamente ahora. Porque muchas veces el milagro comienza lentamente dentro del corazón antes de manifestarse afuera. Hace un tiempo, don Ricardo Mendoza, de 71 años, carpintero jubilado en Querétaro, México, contó algo muy sencillo pero profundamente humano. Él decía que después de una operación complicada comenzó a vivir con mucho miedo. Tenía noches donde no podía dormir pensando en la muerte, en sus hijos, en el futuro de su esposa. Poco a poco dejó de orar porque sentía que Dios ya no estaba cerca. Pero una madrugada escuchó una frase que lo hizo llorar: Dios escucha incluso las oraciones que salen de un corazón cansado. Y desde ese día volvió a hablar con el Señor. No porque todos sus problemas desaparecieron inmediatamente, sino porque entendió que no estaba solo. Y quizá alguien hoy necesitaba escuchar exactamente eso. No estás solo. Aunque el dolor te haga sentir abandonado, aunque las personas no comprendan tu lucha, aunque estés cansado, Dios sigue contigo. El Salmo de hoy nos recuerda algo poderoso. Dios reina sobre todas las naciones. Eso significa que los problemas no gobiernan tu destino. El miedo no gobierna tu vida. Las heridas no tienen la última palabra. Dios sigue sentado en el trono. Y cuando una persona vuelve sinceramente a Él, algo comienza a cambiar lentamente desde dentro. Por eso hoy quiero invitarte a abrir nuevamente el corazón. Aunque tengas dudas, aunque todavía existan heridas, aunque estés emocionalmente agotado, Cristo puede devolverte la esperanza. Y antes de continuar esta reflexión, quiero invitarte con mucho cariño a suscribirte al canal Fe Radiante Voz y activar la campanita. Aquí caminamos juntos todos los días en oración durante este tiempo de Pascua, acompañando corazones cansados que necesitan consuelo, fe y esperanza. Y también quiero pedirte algo muy especial. Deja en los comentarios tu intención de oración. Escribe por ti, por tus hijos, por tu matrimonio, por tus padres, por un amigo enfermo, por alguien que se alejó de Dios, o simplemente escribe: Señor, no me sueltes de tu mano. Porque cuando una comunidad entera ora unida, Dios toca vidas de maneras que muchas veces no imaginamos. Hay personas que aprendieron desde pequeñas a tragarse las lágrimas. Les enseñaron que tenían que ser fuertes, que no podían quebrarse, que siempre debían seguir adelante aunque el corazón estuviera cansado. Y con el paso de los años se acostumbraron tanto a cargar preocupaciones, responsabilidades y dolores que ya ni siquiera saben cómo pedir ayuda. Entonces tú eres así. Tal vez llevas demasiado tiempo sosteniendo a todos mientras nadie pregunta cómo estás tú. Cuidas a tus hijos. Te preocupas por tus padres, trabajas, resuelves problemas, intentas mantener la casa en paz, pero hay noches donde el alma simplemente se siente agotada. Y lo más duro es que muchas veces uno se siente culpable por estar cansado. Pero escucha esto con atención: Dios no se decepciona de tu fragilidad. Al contrario, Cristo se acerca especialmente a los corazones heridos. Por eso el Evangelio de hoy es tan hermoso. Jesús les dice a sus discípulos que el Padre mismo los ama. ¡Qué palabra tan profunda! Porque hay personas que en el fondo viven creyendo que Dios está enojado con ellas, decepcionado, distante, como si el Señor estuviera esperando el momento para castigarlas. Pero Jesús hoy deja claro algo impresionante: el Padre te ama. No solamente cuando haces todo bien, no solamente cuando tienes fuerza espiritual, también cuando lloras, también cuando dudas, también cuando estás cansado, y eso cambia completamente la manera de vivir la fe, porque la relación con Dios no debería estar basada solamente en miedo, debería estar basada en confianza. La confianza de un hijo que sabe que puede acercarse aun cuando está roto por dentro. Y quizá hoy eso es precisamente lo que necesitas hacer: volver a acercarte a Dios sin máscaras, sin fingir que todo está bien, sin aparentar una fuerza que ya no tienes, porque el Señor ya conoce tu interior. Conoce tus luchas, tus preocupaciones económicas, tus heridas familiares, ese miedo que a veces no le cuentas ni a las personas más cercanas. Y aún así sigue caminando contigo. En México hay muchísimas personas que viven cargando dolores silenciosos, personas buenas, trabajadoras, de fe sencilla,
pero profundamente cansadas. Madres levantándose desde las 5 de la mañana para sacar adelante a sus hijos. Abuelos que siguen trabajando porque la pensión no alcanza. Padres preocupados porque ven cómo el mundo cada vez arrastra más a los jóvenes lejos de Dios. Y en medio de todo eso, muchas veces el corazón empieza a endurecerse. Porque cuando uno sufre demasiado, empieza a protegerse emocionalmente. Ya no confía igual, ya no ama igual, ya no sueña igual. Pero Cristo no quiere que vivas encerrado en el miedo. Por eso hoy insiste tanto en la oración. Pidan y recibirán. Qué importante es eso. Porque la oración verdadera no es repetir palabras vacías. La oración verdadera es abrirle el corazón a Dios tal como está. Hay personas que dejaron de orar porque sienten que no saben hacerlo correctamente. Pero Dios no está esperando discursos perfectos. Está esperando sinceridad. A veces una oración sencilla vale muchísimo delante del cielo. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, no abandones a mi hijo. Señor, tengo miedo. Esas oraciones nacidas del alma tienen un poder inmenso. Y quizá hoy tú necesitas volver a hablar así con Dios, porque llevas demasiado tiempo guardándolo todo dentro. Y cuando el corazón guarda demasiado dolor sin entregárselo al Señor, termina cansándose profundamente. La primera lectura de hoy nos muestra a Apolo, un hombre lleno de entusiasmo espiritual, predicando con fervor. Pero hay algo muy hermoso. Aunque conocía muchas cosas, todavía necesitaba aprender más profundamente el camino de Dios. ¡Qué enseñanza tan importante! Porque muchas veces creemos que ya sabemos suficiente, que ya entendimos todo, que ya no necesitamos crecer espiritualmente. Pero el corazón humano siempre necesita seguir siendo transformado. Siempre necesitamos aprender nuevamente a confiar, aprender nuevamente a perdonar, aprender nuevamente a esperar. Y eso cuesta muchísimo después de ciertas heridas. Hay personas que dejaron de confiar porque las traicionaron, otras porque fueron abandonadas, otras porque perdieron a alguien que amaban profundamente. Y desde entonces comenzaron a vivir protegiéndose emocionalmente, pero poco a poco esa protección también las fue alejando de la paz, porque un corazón cerrado puede evitar algunas heridas, pero también se aleja del amor. Y Cristo hoy quiere abrir nuevamente tu corazón a la esperanza, no para que ignores la realidad, no para que finjas que no duele, sino para que descubras que Dios puede sostenerte incluso en medio de la lucha. Quizá hoy todavía existen problemas en tu casa, tal vez las deudas siguen allí, tal vez tu hijo sigue lejos de Dios, tal vez el diagnóstico médico sigue preocupándote. Pero recuerda algo importante, la presencia de Dios no depende de que todo esté perfecto. Dios también entra en casas heridas, en corazones cansados, en familias confundidas, en personas que sienten que ya no pueden más. Y muchas veces es precisamente allí donde comienza el milagro, porque cuando uno ya no confía tanto en sí mismo, empieza finalmente a depender más de Dios. Qué hermoso sería que hoy, mientras escuchas esta reflexión, pudieras dejar de pelear solo. Porque hay personas que llevan años intentando cargar todo por sí mismas, quieren controlar todo, resolver todo, entender todo, y terminan agotadas emocionalmente. Pero Cristo nunca te pidió que cargaras solo el peso de toda la vida. Por eso dijo, pidan, porque pedir también es reconocer humildemente que necesitamos a Dios. Y eso no es debilidad, eso es fe verdadera. Hay un detalle muy bonito en muchas familias mexicanas sencillas. Aún en medio de las dificultades todavía conservan algo precioso, la costumbre de encomendarse a Dios. Antes de salir a trabajar, antes de un viaje, antes de dormir, antes de una operación, antes de una decisión difícil. Y aunque parezca algo sencillo, eso mantiene viva la esperanza. Porque una casa donde todavía se ora, aunque sea poquito, sigue teniendo una luz espiritual muy fuerte. Por eso hoy no permitas que el enemigo apague completamente tu fe. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de bendecir tu casa. No dejes de pedirle a Dios por tu matrimonio. No dejes de buscar al Señor aunque el cansancio sea grande. Porque el Padre escucha incluso esas oraciones que salen entre lágrimas. Y quizá aunque hoy todavía no entiendas todo lo que estás viviendo, un día mirarás hacia atrás y descubrirás que Dios jamás te soltó de su mano. Hay momentos donde el corazón humano se siente como una casa cansada después de una tormenta. Todo sigue aparentemente en su lugar, pero por dentro quedaron grietas invisibles. Y quizá eso describe exactamente cómo te sientes hoy.
porque hay heridas que el tiempo no sana automáticamente. Hay decepciones que cambian la manera de mirar la vida. Hay palabras que uno nunca logra olvidar completamente. Y aunque pasan los días, las responsabilidades y la rutina, ciertas tristezas permanecen escondidas en silencio dentro del alma. Por eso Jesús hoy insiste tanto en hablar de la alegría completa. Y qué fuerte suena eso para alguien que lleva mucho tiempo sobreviviendo emocionalmente. Porque hay personas que ya no recuerdan la última vez que sintieron verdadera paz. Viven resolviendo problemas, apagando incendios, preocupándose por todos, mientras por dentro el corazón se va agotando lentamente. Hay madres mexicanas que se duermen pensando en sus hijos y despiertan con la misma preocupación. Padres que trabajan jornadas largas y aún así sienten que nunca es suficiente. Abuelos que miran a sus familias y oran en silencio para que Dios proteja a sus nietos en un mundo cada vez más difícil. Y en medio de todo eso, el enemigo comienza a sembrar cansancio espiritual. Porque cuando una persona se siente agotada, también empieza a perder esperanza, comienza a pensar que nada cambiará, que siempre será igual, que la paz es solamente para otros, pero Cristo resucitado hoy quiere romper precisamente esa mentira. Porque Dios no creó tu corazón para vivir permanentemente atrapado en la angustia. Hay algo muy importante en el Evangelio de hoy. Jesús dice claramente que vino del Padre y regresa al Padre. Eso significa que Cristo conoce perfectamente el corazón de Dios. Y si Jesús dice que el Padre escucha nuestras oraciones, entonces podemos confiar incluso cuando todavía no entendemos el proceso. A veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios quite rápido el problema, cierre rápido la herida o cambie inmediatamente las circunstancias. Pero muchas veces el Señor primero trabaja profundamente dentro del corazón antes de transformar lo que está afuera. Y eso cuesta muchísimo entenderlo cuando uno está sufriendo. Porque el dolor nos vuelve impacientes, el miedo nos hace imaginar lo peor, la ansiedad nos roba la capacidad de descansar. Hay personas que últimamente ya ni siquiera pueden dormir tranquilas. Se acuestan cansadas, pero la mente sigue llena de pensamientos. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Y si todo sale mal? Y poco a poco el corazón empieza a vivir atrapado en preocupaciones constantes. Pero escucha esto con mucha atención. Dios no perdió el control de tu vida, aunque las circunstancias parezcan confusas, aunque no entiendas ciertas pruebas, aunque haya días donde el alma se sienta muy cansada. El Señor sigue caminando contigo. Y quizá lo más hermoso es que muchas veces Dios permanece más cerca precisamente cuando más roto está el corazón humano. Mira a los discípulos. Ellos también sintieron miedo, tristeza y confusión. No entendían completamente lo que Jesús estaba diciendo. Pensaban humanamente, igual que nosotros muchas veces, y aún así Cristo tuvo paciencia con ellos. Los acompañó, los preparó lentamente para lo que vendría después. Porque Dios sabe que el corazón humano necesita procesos, necesita tiempo para sanar, para madurar y para volver a confiar. Tal vez tú también estás viviendo un proceso espiritual ahora mismo, aunque no lo notes. Quizá Dios está enseñándote a depender más de Él, a soltar ciertos miedos, a dejar de cargar todo solo. Porque hay personas que quieren controlar absolutamente todo y terminan emocionalmente agotadas. Quieren resolver la vida de sus hijos, arreglar todos los problemas de la casa, evitar cualquier sufrimiento y tener respuestas para todo. Pero llega un momento donde el cuerpo y el alma simplemente ya no pueden cargar tanto peso. Y allí aparece una de las lecciones más difíciles de la fe: aprender a descansar en Dios. No significa dejar de luchar, significa dejar de luchar solos. Significa entender que hay batallas que solamente el Señor puede sostener completamente. Y eso es algo que muchas personas en México han aprendido en medio de grandes dificultades. ¿Cuántas familias sencillas siguen levantándose temprano, siguen trabajando duro y siguen encomendándose a Dios aunque la situación sea complicada? Esa fe humilde vale muchísimo delante del cielo, porque la verdadera fe no siempre hace ruido. Muchas veces se parece más a una madre rezando el rosario en silencio, a un abuelo persignándose antes de dormir, a una persona cansada que aún así entra a una iglesia y prende una veladora diciendo: Señor, ayúdame porque yo solo ya no puedo. Y quizá esa oración sencilla es precisamente la que hoy está saliendo de tu corazón. No tengas miedo de reconocer tu cansancio delante de Dios. Él no se decepciona de tu fragilidad, al contrario,
Cristo se acerca especialmente a quienes están heridos, porque solamente quien reconoce su necesidad puede abrir verdaderamente el corazón a la gracia. Por eso hoy no permitas que el sufrimiento te aleje del Señor. No hagas lo que hace mucha gente, dejar de orar justamente cuando más necesita a Dios. Hay personas que se enojan con el cielo porque las cosas no salieron como esperaban. Se enfrían espiritualmente, se llenan de resentimiento, pero el dolor nunca sana lejos de Dios. Solamente en su presencia el corazón encuentra descanso verdadero. Y quizá, aunque hoy todavía no veas respuestas claras, el Espíritu Santo ya está trabajando dentro de ti. Tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero Dios nunca abandona a quien sigue buscándolo aún con lágrimas. Porque la Pascua nos recuerda precisamente eso. Después de la noche más oscura, Cristo sigue teniendo poder para traer resurrección y esperanza nuevamente al corazón humano. Y quizá hoy, mientras termina esta reflexión, hay algo dentro de tu corazón que comienza a sentirse un poco más acompañado. Tal vez los problemas no desaparecieron de inmediato. Tal vez todavía existen heridas abiertas, preocupaciones económicas, conflictos familiares o miedos que siguen dando vueltas dentro de tu mente. Pero ahora sabes algo importante, no estás caminando solo y eso cambia muchísimo. Porque cuando una persona siente que Dios todavía está con ella, incluso el dolor se vive de otra manera. No desaparece mágicamente, pero deja de sentirse como una oscuridad sin salida. La presencia de Cristo resucitado trae una fuerza silenciosa que sostiene el corazón aún en medio de las pruebas. Por eso hoy, en este sábado 16 de mayo, en plena Pascua, Jesús vuelve a recordarte algo muy hermoso. El Padre escucha tus oraciones. Escucha incluso aquellas que haces en silencio, las que salen mientras manejas preocupado, las que haces llorando antes de dormir, las que nacen cuando ya no sabes qué más decir. Dios escucha. Y aunque muchas veces no entendamos sus tiempos, Él sigue obrando. Hay algo muy importante que debemos recordar. La fe no consiste en nunca sentir miedo. La fe consiste en seguir confiando aun cuando el miedo aparece. Y eso vale muchísimo delante del Señor. Porque hay personas que piensan que por sentirse débiles ya tienen poca fe. Pero no es así. Incluso los discípulos tuvieron miedo, incluso los santos atravesaron noches oscuras, incluso San Pablo sufrió cansancio, persecuciones y momentos difíciles. La diferencia es que no dejaron de caminar con Dios. Y hoy Cristo también te invita a no detenerte espiritualmente. No dejes de orar por tus hijos, aunque todavía no cambien. No dejes de bendecir tu hogar, aunque existan problemas. No dejes de acercarte a Dios, aunque tengas dudas. No dejes de luchar por tu familia, aunque a veces te sientas cansado, porque el Señor puede hacer muchísimo con un corazón que todavía sigue creyendo aún entre lágrimas. Qué hermoso sería que hoy pudieras cerrar los ojos unos segundos y decirle sinceramente al Señor: Jesús, aquí está mi cansancio, aquí están mis preocupaciones, aquí está mi familia. Yo no puedo controlar todo, pero quiero seguir confiando en ti. Esa oración sencilla tiene un valor enorme delante del cielo. Porque Dios no necesita palabras perfectas, necesita corazones sinceros. Y quizá hoy el Espíritu Santo está tocando precisamente esa parte de tu vida que ya casi había perdido la esperanza. Tal vez hacía mucho tiempo que no sentías paz escuchando una oración. Tal vez te habías acostumbrado tanto a cargar preocupaciones que olvidaste descansar un poquito en Dios. Pero hoy Cristo vuelve a decirte: pide, confía, no tengas miedo, porque todavía hay esperanza para tu casa, todavía hay esperanza para tus hijos. Todavía hay esperanza para tu matrimonio. Todavía hay esperanza para ese corazón cansado que sigue luchando en silencio. Y antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús, sigo confiando en ti. Escríbelo con fe, aunque sea pequeña, y también deja tu intención de oración. Vamos a orar juntos por tu familia, por tus hijos, por tu salud, por tu trabajo, por tus luchas interiores y por todas esas cargas que a veces ya no sabes cómo seguir llevando solo. Porque cuando una comunidad entera se une en oración, Dios comienza a tocar vidas de maneras que muchas veces ni imaginamos. Y no olvides suscribirte al canal Fe Radiante Voz y activar la campanita para seguir caminando juntos cada día en este hermoso tiempo de Pascua. Aquí seguimos orando por los corazones cansados, por las familias heridas y por todas las personas que necesitan volver a sentir esperanza en medio de sus batallas. Que el Señor bendiga tu vida y tu hogar. Que el Espíritu Santo te dé fuerzas para seguir adelante.
Que María Santísima cubra con su manto a tus hijos y a toda tu familia, y que Cristo resucitado permanezca siempre dentro de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.